Hola, yo soy Sara Jiménez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video hablaremos acerca de los hitios de las relaciones internacionales. En cada imagen encontrarán información precisa y detallada, la cual realicé para que sea mucho mejor la comprensión. Yo les haré un recorrido de manera general. El primer hitio del que hablaremos el día de hoy es la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia, la cual se dio entre 1618 y 1648 en Francia y los territorios de Habsburgo. Ahora, los actores internacionales principalmente vinculados fueron Francia y los territorios de Habsburgo. Como breve descripción, es que tuvo un enfrentamiento religioso en el Imperio Alemán entre católicos y protestantes, se realizaron diferentes disputas entre Francia y España por la hegemonía de Europa, se dio el Tratado de Naumburg, puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania, la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, entre otras cosas. Causas, pues parte de los conflictos religiosos entre protestantes y católicos, siendo además un conflicto político y económico y los deseos de dominación en Europa. Como consecuencias algunas es la Paz de Westfalia, el primer sistema internacional moderno marcando el nacimiento del Estado-Nación, se terminaron las guerras de religión en Europa. Ahora, el tipo de sistema en el que se desarrolló dicho hito fue el westfaliano. El segundo hito del que hablaremos hoy son las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, el cual se dio desde 1803. Los actores internacionales principales que hacen parte de ello fueron Francia, Gran Bretaña, Australia, Prusia y Rusia. Como breve descripción es que las guerras napoleónicas fueron confrontaciones bélicas entre Francia, lideradas por Napoleón Bonaparte y diversas naciones en Europa, en 1792 con la guerra de la Primera Coalición. Causas, pues la ambición de poder y las ideas expansionistas de Napoleón. Como consecuencias algunas, fue que Francia logró conquistar gran cantidad de territorios, el Congreso de Viena, se hizo un cambio en el mapa político y territorial de Europa, se consolidó un frente diplomático. Ahora, el tipo de sistema en el que se desarrolló dicho hitio fue el sistema de equilibrio de poder. Otro hitio fue el de la Primera Guerra Mundial, el cual se dio en Europa en 1919. Los actores internacionales vinculados principalmente son varios: Gran Bretaña, Francia, Serbia, la Rusia imperial, luego se unió Italia, Grecia, Portugal, Rumania, Estados Unidos, los cuales lucharon contra las potencias centrales como Alemania y Austria-Hungría, más tarde se incorporaron en Turquía otomana y Bulgaria. Bueno, como descripción, pues la guerra se desencadenó a causa del asesinato de Francisco Fernando, un archiduque de Austria-Hungría, el cual estaba de visita por la ciudad y fue asesinado por un joven en el disparo del paso por el carro. Y así se involucraron y se unieron más y diferentes países. Causas, Europa Occidental estaba viviendo diferentes problemas nacionales como económicos, sociales, religiosos, muchos problemas, y fueron el detonante de una crisis generalizada. Consecuencia para mí que la crisis diplomática entre países. Ahora, el tipo de sistema en el que se desarrolló dicho hito fue el sistema institucional. Encontramos ahora la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de litio, se llevó a cabo en Europa y en América del Norte y en parte de Asia. Los actores internacionales vinculantes principalmente fueron Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y las potencias del eje, o sea, Alemania, Japón e Italia. Como descripción, pues se desencadenó una pugna entre el nazismo liberal de Adolfo Hitler y el imperio japonés, con el propósito de tener una mayor influencia en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. Causas, pues podemos encontrar el sistema de la alianza, la paz de armada, el imperialismo, entre otras cosas. Consecuencias, pues el desequilibrio y la desestabilización de la economía y las sociedades, las cuales se vieron inmersas en la guerra. Murieron también 55 millones de personas en todo el mundo y otras cosas. Ahora, los tipos de sistemas en los cuales se desarrollaron dicho hito fue el sistema bipolar de 1945 a 1989. El otro hito del que vamos a hablar es la caída del muro de Berlín, el cual se da en Alemania el 9 de noviembre de 1984. Los actores internacionales vinculados fueron Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética. Como descripción, pues ya conocemos mucho de la historia. Esta caída pues se venía pensando con anterioridad por la inconformidad de las personas de no poder pasar al otro lado. Luego la comunidad se ha unido en protestas y diferentes situaciones. Las coaliciones de los movimientos democráticos buradistas estaban a favor de la unificación de Alemania. Como causas, pues causó un comienzo de júbilo entre la población alemana, preocupaciones al observarse un incremento de la población, causó resquemones, desconfianza, había temor entre los países como entre Francia e Inglaterra. Ahora, el tipo de sistema en el que se desarrolló fue el sistema contemporáneo de 1989, actual. Muchas gracias.